tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Ya sé que dije que iba a ser a las 9, pero las circunstancias cambiaron. Y quiero compartirte esto. Dios es bueno. Dios es bueno, de verdad. De verdad. Dios es bueno. Vamos a disfrutar y a deleitarnos en su bondad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Por tus sendas de justicia guíame. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Sí, Señor, gracias por tu bondad. Gracias porque cada mañana, Señor, me sostiene tu bondad. Cada mañana puedo ver tu bondad en mi vida. Porque no ha caído, Señor, aún tu misericordia ni tu fidelidad se mantienen firmes en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Bueno, miren, sí tenemos soldaditos, a pesar de que dije que iba a ser a las 9, pero qué bueno que están ahí, qué bueno que no me hicieron caso. Fíjense que hoy les quiero compartir algo muy que alivia el corazón, que es un bálsamo. Esta verdad. Dice el versículo, hoy leemos Gálatas, ya empezamos Gálatas 1 y 2, hoy empezamos los dos capítulos. Quiero iniciar con el último versículo del capítulo 2.
No quiero, dice el apóstol Pablo, no quiero rechazar la bondad de Dios. Te lo repito esto. No quiero rechazar la bondad de Dios. Pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Está haciendo el apóstol Pablo una enseñanza, nos está hablando acerca de cómo no podemos basarnos en la ley de Dios para obtener la justicia, sino debemos de basarnos en la bondad de Dios. Ese es su principal motivo en la carta de los Gálatas, que no confíen en su propia justicia, ni confíen en sus propias obras, que confiemos en la bondad de Dios. Y es tan difícil a veces confiar en la bondad de Dios, mi hermano. De verdad, no sé por qué al ser humano nos cuesta mucho trabajo confiar en la bondad de Dios. Como que creemos que está muy fácil. O sea, está muy fácil creer que Dios es bueno. Siempre si alguien malo se convierte, no sé, que fue el mochaorejas o que fue un criminal muy, muy malo que mató a mucha gente o que hizo algo y se convierte y dice la gente, ¿y ya? ¿Así de fácil? ¿Y ya Dios lo perdonó? Y todos los crímenes que cometió y todo lo que hizo, bueno, paga en la cárcel aquí, pero dicen, ¿y ya? O sea, así de fácil. ¿Te acuerdas de Naamán, aquel soldado del ejército sirio, perdón, que tenía lepra y que va a buscar al profeta Eliseo para que Dios obre sanidad sobre él? Y dice que ni siquiera salió el profeta Eliseo, mandó a su siervo Giesi, y le dijo, dice el Señor que te laves, que te zambullas en el río Jordán 7 veces y vas a quedar libre de la lepra. Y Naamán se enoja y dice, bueno, yo pensé que iba a salir Eliseo y que iba a hablar con una voz portentosa, iba a decir, sé sano en el nombre de Jehová de los ejércitos, o algo así, que iban a salir rayos y centellas. Nos gusta el show, nos gustan las cosas que parecen más santas o más puras o sobrenaturales. Y así de fácil, dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Pues hay más ríos más bonitos allá, ese río mugroso, ¿qué? Y le dice su siervo, bueno, si te hubiera dicho algo difícil, ¿no lo harías? Ve y hazlo. A veces se nos hace tan fácil que no lo podemos creer. Y por eso es que luego en las iglesias nos gustan los shows, nos gusta que se sienta como el poder, cuando es muy sencillo. Es muy sencillo. Dice el apóstol Pablo, yo no quiero rechazar la bondad de Dios. No quiero rechazar la bondad de Dios. ¿Cuándo rechazamos la bondad de Dios? ¿Cómo podemos rechazar la bondad de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Por qué dice el apóstol Pablo, yo no quiero rechazar la bondad de Dios? Número 1, cuando confiamos en nosotros mismos. Cuando pensamos que es por nuestra bondad, que es por nuestra perfección, que es por nuestra obediencia, que es por lo que hacemos, estamos rechazando la bondad de Dios. Cuando creemos que no somos dignos de recibir la bondad de Dios. Cuando creemos que no merecemos la bondad de Dios. Pero cuando nosotros entendemos que por el simple hecho de ser sus hijos, ya Dios nos ama y Dios es bueno con nosotros. Solamente por ser su hijo. Cuando yo entiendo que Dios es bueno conmigo porque soy su hijo, no es que Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia de mí. Pero ya no tiene misericordia, ahora tiene bondad, tiene amor. Porque no es por misericordia que a tus hijos les das de comer. No tiene que rogarte para que les des de comer, bueno, espero.
Porque tú les amas a tus hijos y les das de comer porque son tus hijos. A veces no se lo merecen, a veces no se lo han ganado, a veces no son los niños o los hijos más cariñosos o los más buenos, pero tú eres una buena madre o un buen padre con tus hijos porque les amas, porque son tus hijos. Entonces vemos aquí que los Gálatas estaban queriendo judaizarse, que era el problema de aquella época. Ahora no es tanto que nos queremos judaizar, pero es el mismo sentir. Es la misma idea que sentimos que tenemos que hacer para ganarnos la bondad de Dios, para ganarnos el favor de Dios. Y sí es cierto que hay que honrar a Dios. ¿Y cómo podemos honrar a Dios? Cuando confiamos en Él. Cuando nosotros no confiamos en la bondad de Dios, no le estamos honrando. ¿Cuál es el hijo? Entonces el hijo de Dios que le honra al Señor, el hijo que confía en su amor, que confía en su bondad y que confía en todo lo que Jesús ya hizo por nosotros. Jesús ya murió, Jesús ya perdonó, Jesús ya justificó y no podemos añadirle nada más a eso que Jesús ya hizo. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo empieza. Entonces por eso, ahora sí nos regresamos al capítulo 1. Dice, versículo 6, estoy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Entonces vemos aquí como el apóstol Pablo dice que cuando nosotros nos salimos de la bondad de Dios, estamos en otro evangelio. O sea, no es el evangelio que Jesús trajo, no es el evangelio que Jesús predicó. Cuando nosotros queremos confiar en las obras que hacemos, o en que estamos circuncidados, o en que guardamos el sábado, o en que nos ponemos un velo, o en que dejamos de hacer ciertas cosas, o en que nos portamos de cierta manera, o que hablamos con cierto lenguaje, y que por eso somos buenos cristianos, y que por eso Dios me va a amar, y que por eso Dios me va a hacer. No, Dios te ama por el simple hecho de que tú eres su hijo. Con eso ya estás ganado el amor de Dios. Dios ya te ama. Si tú te pones a pensar en lo natural, como desde el momento en que el bebé nace, es más, todavía no nace y los padres ya lo quieren. Todavía no saben de qué color va a ser su piel, de qué color van a ser sus ojos. Bueno, pues estamos casi seguros porque va a ser prietito, pues somos prietitos, pues ¿de dónde va a sacar lo güero? Preocúpate si sale güero de los abuelos, mira nada más. Y todavía no nace el niño, no ha hecho nada y ya lo amas. Y es un bebecito pequeño que no hace nada de gracia, nomás llora y hace pipí y popó, no hace nada. Y los padres ya lo aman. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es su hijo. Cuando nosotros entendemos que Dios te ama y Dios es bueno contigo solamente porque eres su hijo, entonces piensa, ¿cuántas veces estamos atormentados porque no somos lo suficientemente buenos para ser bendecidos o para ser prosperados? Para que Dios nos perdone los pecados, para que Dios nos libere de la culpa, para que Dios haga esto, para que Dios haga aquello. Es decir, ¿cuántas veces nosotros estamos atormentados por la culpa, por la miseria, y sentimos que no merecemos, que no somos dignos, que no somos capaces de poder tener una vida diferente? Cuando Dios ya te ama profundamente y Él es bueno para contigo. No porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno. No porque tú eres perfecto, o porque tú no te equivocas, o porque tú no fallas, sino porque Él es bueno. No porque tú guardas el sábado, o estás circuncidado, o porque haces, o porque dejas, sino porque Él es bueno. Es la bondad de Dios.
Entonces vemos cómo la vida abundante recae en Dios, no en nosotros. Es decir, la fuente de esa vida de plenitud y la fuente de esa vida de bendición está en lo que Dios es, no en lo que yo soy. Y yo soy lo que Dios es. Entonces, cuando yo entiendo que yo voy a tener el favor de Dios, la bendición de Dios, su gracia sobre mí, porque Dios es bueno. ¿Cómo podemos tener una vida triste, miserable y patética cuando no confiamos en la bondad de Dios? Cuando no abrazamos la bondad de Dios. Cuando no creemos en la bondad de Dios. Cuando rechazamos la bondad de Dios. Y abrazamos nuestra justicia, o lo que nosotros podemos hacer, o lo que nosotros, donde está nuestra responsabilidad, y es que no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente justo, no soy. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere únicamente? Que le honres abrazando su bondad, y que creas que Dios es bueno contigo. Muchas veces vemos a otros que prosperan, o vemos que otros tienen bendición, o vemos lo que otros tienen, y tomamos una actitud diferente. Podemos tomar a veces, es que no soy lo suficiente bueno, o sea, nos tiramos a la basura, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente justo, no soy lo suficientemente inteligente, o nos llenamos de amargura contra la gente que prospera. Muchas veces no tenemos la actitud correcta ante la vida. Ese es el problema. No tenemos la actitud correcta ante la vida. Porque las cosas no marchan como nosotros queremos, o porque no tenemos lo que queremos, o porque no son las cosas como nosotros pensamos o lo que nosotros quisiéramos. Y no hemos entendido que es la bondad de Dios la que nos puede bendecir, que yo tengo el favor de Dios, que tengo la bondad de Dios, que Dios me ama simplemente porque soy su hijo. Vemos, por ejemplo, aquí en el versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Yo creo que es uno de mis versículos que más me han impactado en la vida, que más cambiaron mi forma de pensar y mi forma de comportarme y de llevar a cabo el ministerio. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Te lo repito, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. A veces nos comportamos, o a veces queremos tener, o a veces queremos hacer, para poder tener un lugar en el estatus de la mente de las personas. Y dice el apóstol Pablo, a mí no me interesa que piensen que soy una persona solvente, que soy una persona sabia, que soy una persona buena, que soy una persona de autoridad, o sea, no me interesa la aprobación de la gente, me interesa la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con... Escucha esto es lo que a mí me habló mucho. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces, cuando yo entiendo que con quien yo quiero quedar bien, con quien yo quiero estar bien, a quien yo quiero honrar, es al Señor. Y que Dios es bueno conmigo. No voy a estar persiguiendo una sombra, una ilusión de querer ser, o de querer tener, o querer estar, o querer posicionarme en un lugar en la sociedad, porque yo no estoy buscando ya el favor de los hombres, sino estoy buscando el favor de Dios. Y yo sé que lo tengo. Y yo sé que Dios es bueno conmigo. Y yo sé que Dios me ama. Y yo camino de esta manera. Sin importar la condición que tenga, yo sé que Dios es bueno conmigo.
sin importar lo que está pasando a mi alrededor, o cómo están los otros, o cómo están los demás. Yo camino confiado en que tengo la bondad de Dios sobre mi vida. Y el apóstol Pablo comienza en adelante a mostrar cómo él tuvo que buscar la bondad de Dios, tuvo que confiar en la bondad de Dios. Todo lo que platica el apóstol Pablo adelante habla de cómo él recibió esa bondad de parte de Dios, no de parte de los apóstoles ni de parte de los hombres. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio, el versículo 11, el evangelio que yo anuncio no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Ayer aprendí una palabra nueva, que la voy a compartir. La palabra maverick. Quizás la han escuchado antes, pero yo no conocía su significado. Ayer lo conocí. Ayer conocí de dónde viene el origen de esta palabra maverick. ¿Tú la conocías, Nesquita? Maverick no. No. Hay un carro Maverick que se llama Maverick, que estaba como en los 70s. Hay una camioneta ahorita Maverick. Hay creo que un artista que se llama, o que se hace llamar Maverick. Hay uno cristiano y hay uno no cristiano. Y yo no conocía el significado de esa palabra. Y ayer me di a la tarea de investigarlo y me gustó mucho el significado. Se dice de Maverick, el origen viene de un ranchero allá en Texas que no acostumbraba a marcar a las reses. Ya sabes que las reses se marcan con un fierro caliente para saber de qué rancho es o de cuál es el propietario de esa res o de esa vaca, de ese toro, de ese caballo. Y había un ranchero que no marcaba sus reses o sus caballos. Entonces todo aquel caballo o vaca que no tenía una marca, decían que era un Maverick, porque ese hombre se apellidaba Maverick. Decían que era un caballo o una res Maverick. Y entonces se empezó a utilizar esta palabra Maverick para una persona que no sigue las normas convencionales de los demás, que no vive de acuerdo a las normas que los demás imponen, o que no quiere quedar bien con los demás. Y dije, a mí me gustó esa palabra. Dije, porque yo no quiero ser un Maverick que está marcado por la sociedad, que está marcado por los actos convencionales o por las conductas convencionales. Yo quiero pertenecer a Cristo solamente. Cristo es el que rige mi conducta. Con Él quiero quedar bien. Porque mira, delante del mundo, quieres tener un estatus social, que la gente piense tal o cual cosa de ti. Y que la gente piense, porque era lo que pensaban los fariseos. ¿Por qué los fariseos eran tan rigurosos con la ley y con la conducta? Eran hipócritas. Jesús muchas veces les llamó hipócritas. Porque les preocupaba lo que la gente pensaba. Y ellos querían que la gente pensara, oh, qué hombre tan bueno. Y oraban en las plazas, y oraban en voz alta, y traían sus filacterias. La ley decía que átalas a tu cuello y tenlas en tu mente, y ellos lo hicieron en forma literal y les colgaba aquí de la frente unos acordeones de la ley, y Dios estaba diciendo, no, en tu mente, adentro, no afuera, adentro. Pero ellos lo que querían es que la gente los viera. A veces queremos que la gente, es lo que el apóstol Pablo está hablando. No sé si me hago bolas o los hago bolas, o no sé si me explico bien. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos marcados por el estigma social? A veces como reses, exactamente. Como si fuéramos caballos o vacas o mulos o qué sé yo. Por el estigma social. Porque soy de la alta sociedad, porque soy religioso, porque soy cristiano, porque soy muy bueno, porque soy muy buen pastor, porque soy muy buen predicador, porque tengo lana, tengo dinero, porque por esto, por lo otro. Y dice el apóstol Pablo, es que cuando nosotros empezamos
a querer agradar a la gente y querer ser parte de un grupo social, estoy dejando de ser siervo de Cristo. Cuando yo veo la bondad de Dios en mi vida, vivo la bondad de Dios en mi vida, sin importar lo que la gente piensa, o lo que la gente cree, o lo que la gente ve, sino lo que Cristo ve. Soy un maverick. No estoy buscando encajar con el mundo. Estoy buscando vivir bajo la bondad de Dios. Vivir bajo su bondad. Platicaba con mi esposa el otro día. Como hay personas que les gusta ir a iglesias locales donde es un nivel socioeconómico más alto. No sé, quieren ir a una iglesia que está en Las Lomas, en Puerta de Hierro, en Andares, porque se sienten que son de ese nivel socioeconómico. Da lo mismo, mi hermano. Es la bondad de Dios en nuestra vida. Es la bondad de Dios en nosotros. No es que la gente piense de nosotros. No es lo que los demás piensan de nosotros. No es que piensen que somos muy buenos o no confío en mi bondad o no confío en lo que la gente dice. ¿Cuántas veces Jesús habló en contra de los fariseos y les dijo hipócritas? Hipócritas. Porque están buscando impresionar al mundo, cuando lo que tenemos que hacer es disfrutar la bondad de Dios en nuestra vida. Y el apóstol Pablo sigue hablando y dice, ustedes saben, versículo 13, habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Y en el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero dice, pero todo esto, dice, todo esto cambió. Porque dice, Dios me escogió antes de nacer y por su bondad me llamó. Y tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo. O sea, por su bondad. Vamos a ver la bondad de Dios en todo el libro de Gálatas o en toda la carta de los Gálatas. Vamos a ver la bondad de Dios. Y yo quiero que veas la bondad de Dios en tu vida. Que disfrutes la bondad de Dios. Que estés enfocado en la bondad de Dios. Que solamente veas la bondad de Dios. No veas si otros prosperan o no prosperan. No veas si otros tienen o otros no tienen. No veas si la gente te admira o no te admira. No veas en qué posición social o económica te encuentras. No quieras confiar en lo que tú haces para que Dios te bendiga. Disfruta que Dios te ama. Disfruta que Dios es bueno contigo. Que Dios te escogió. Que Dios te llamó. Que Dios te lleva de la mano. Y que tú vas a poder caminar y avanzar en esa bondad de Dios y vas a poder disfrutar su bondad todos los días. Y Pablo habla como él su vida cambió cuando conoció la bondad de Dios. Y luego adelante dice que regañó a Pedro. Pablo regañó a Pedro por hipócrita. Por hipócrita. O sea, Pedro cayó en la trampa del legalismo, de los fariseos, de la hipocresía. ¿Sabes que todos podemos caer en esta trampa? Dice, versículo 11, pero cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquía, donde no eran judíos,
Lo reprendía en su propia cara porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Por eso cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, delante de toda la comunidad, tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué pues quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? Es decir, todos podemos caernos de la bondad de Dios. ¿Cómo me caigo de la bondad de Dios? Cuando ya no miras a Jesús y no estás mirando lo que te dice. Ajá. Sí, escucharon a mi esposa. Cuando no miras la bondad de Dios. Es como si te salieras del camino. Un día mi esposa se cayó en un barranco porque dejó de ver el camino y quiso contestar un mensaje del celular, ¿no? Y quedó en una cuneta ahí. Podemos caer. Pedro se cayó, se salió del camino, porque volteó a ver a los demás, porque volteó a ver y a querer agradar a la gente, y querer ver cómo los demás lo veían, y no quería que los demás pensaran que él era un hombre no santo. La bondad de Dios, hermano. Caminemos sobre la bondad de Dios. ¿Cómo va con él? Ya me pasé. 2 minutos. 2 minutos como diario. Caminemos sobre la bondad de Dios. Caminemos en la bondad de Dios. No te salgas de la bondad de Dios. No es tu justicia, no es tu santidad, no es tu perfección, no es lo que tú haces, no es tu estado económico, no es cómo la gente te ve, no es cómo la gente te aplaude. Es la bondad de Dios sobre tu vida. Nos vemos el día de mañana. No te salgas el día de hoy en la bondad de Dios. Creo que ahora sí mañana, no sé cómo le voy a hacer, hermosa, porque mañana voy a salir fuera y voy a salir muy temprano. Bueno, mañana creo que no va a haber mañanera, pero no sé, por ahí. Si no, igual Si no la grabo y que la suba mi esposa mañana, ¿saben? O la hago en la noche y la ven mañana, no la vayan a ver hoy. Sale, bendiciones, nos vemos.